RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Saludos amigos. Comenzamos nuestro programa que va a estar dedicado principalmente a lo que se vive como contexto internacional en el caso específico de Venezuela, y también vamos a hablar un poco del problema de Ucrania, y para eso hemos invitado a nuestro viejo amigo y especialista José González. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, encantado de estar en el programa siempre. Estoy revisando información de diarios de los Estados Unidos que tienen generalmente importante actualización del tema de Venezuela. Me preocupaba esa respuesta de los demócratas, que era un invento esto de la banda del Sol, que el cartel de los soles, que no había suficiente sustento, pero sí hay antecedentes. He visto información de que ministros del gobierno digamos venezolano, según información del propio Estados Unidos, de ex agentes de inteligencia, había un nexo directo entre los movimientos extremos musulmanes, fundamentalmente en el Líbano, y comercio de sustancias ilícitas. Es decir, que había un puente aéreo que habla de una situación muy comprometedora. Es decir, que había un nexo de apoyo político, pero también de una manera de financiar las acciones de estos grupos extremistas. Esto no sé si tú los has podido leer también. Sí, mira, los servicios de inteligencia norteamericanos han declarado formalmente que el cartel de los soles, como una organización criminal liderada por Maduro, integrada por militares, no existe. Que hay elementos del régimen militares vinculados a mafias singulares de drogas, sí, pero el cartel de los soles como tal no se ha probado su existencia. Hay que recordar que Venezuela es un país petrolero y que la mayor parte de la corrupción y los beneficios derivados del poder que tiene el régimen están vinculados al petróleo y a la transacción del petróleo, particularmente durante las sanciones de la primera administración Trump a partir del 2017, que se transaban en mercados grises y negros con fondos que terminaban en Rusia. Venezuela no es un productor mayor de drogas, ni es un punto de trasvase como es hoy el Ecuador. Y los carteles mexicanos de la droga son los que controlan el tráfico de cocaína y hoy día de fentanilo, que es el problema mayor en los Estados Unidos con insumos provenientes de China, lo que causó los conflictos permanentes vinculados a las tarifas que estaba imponiendo la administración Trump al gobierno chino. Por lo tanto, ese cartel de los soles, así como el tren de Aragua, que existió en su momento en Aragua y que fue desmantelado por el gobierno de Maduro, por Diosdado Cabello, porque empezaron a querer tener un poder más allá del criminal, y en lo que se ha convertido en una suerte de franquicia regional, pues ese cartel realmente no existe. La excusa, el argumento de que Trump está combatiendo el narcoterrorismo en Venezuela tiene poca base real. La relación con movimientos radicales en el Líbano, en Siria, en Libia, en Irán existe, pero tampoco se ha consolidado. En la medida que iraníes, libaneses, sirios, en su momento dado, cuando tenían cierta influencia, pues ejercerla desde Venezuela no parecía una cosa viable ni ejecutable en términos reales. Lo que decían estos informes periodísticos de fuentes de inteligencia es que había un flujo aéreo permanente desde Venezuela hasta el Líbano, porque había un lazo entre Al Qaeda y el gobierno chavista.
Es decir, que se financiaba las acciones de estos grupos con, evidentemente, droga que obviamente debería provenir de Colombia. Esta situación, evidentemente, ¿tú la consideras que no es real o no es tan significativa? No es tan significativa, no hay fuentes reales que lo confirmen. Venezuela llegó a ser un trasvase de cocaína colombiana vía a Europa, vía el África, pero eso fue hace mucho tiempo. Eso ha sido desmantelado sistemáticamente por el propio régimen, que no tolera una rebelión en un momento dado de los pranatos de impetar en Caracas por dos líderes, dos pranes, uno que se llamaba el Wilexis y otro el Conejo, que fue acabado a sangre y fuego por el propio régimen. Y esta organización, los reportes periodísticos que lo señalan, tienden a tener agendas propias de exagerar. Los servicios de inteligencia norteamericanos, formalmente, de ahí la declaración de los demócratas, han sostenido en sesiones que ha trascendido que no existe una organización como tal. Elementos, sí, sin duda. El ejército bolivariano es un ejército, digamos, politizado, político a esta altura, pero profesional, que deriva la mayor parte de sus beneficios, como todo el régimen del ingreso petrolero, que sobrepasa el ingreso de las drogas en grandes medidas. Los pranatos y los militares también han estado vinculados en el arco minero al oro ilegal venezolano y a la minería ilegal. Pero de nuevo, no hay evidencia que justifique, que sostenga que ese cartel de los soles, como un cartel, como el cartel del Golfo, los carteles mexicanos, exista como tal. Y lo que está haciendo Trump está tomando una serie de decisiones políticas con un argumento a la Bukele, en el sentido que tiene sentido para su base y para cierto sector de la población norteamericana que se esté combatiendo el narcoterrorismo. Pero hoy hay una discusión en el Congreso americano por lo que dijo el secretario de Guerra, Hexer, que una de las lanchas en donde hubo sobrevivientes fue vuelta a atacar, lo cual viola una serie de principios en los derechos del mar, que está creando controversia, y el gobierno, la administración está avanzando y retrocediendo. Lo que sí es cierto es que la presión que se está ejerciendo sobre el régimen en Venezuela es para buscar un cambio de régimen. Y eso es casi una intención manifiesta de la administración Trump. A partir de las 5 de la tarde de lunes de esta semana, se planteaba una reunión del gabinete del presidente Trump para decidir qué hacer con Venezuela, y el New York Times reveló, lo cual ya ha sido confirmado por el propio presidente Trump, que ha tenido una llamada con Nicolás Maduro Moros en Caracas. No ha trascendido de parte de los Estados Unidos qué se dijo en la llamada, pero por otros medios vinculados al régimen de Caracas, aparentemente en la llamada hubo un ultimátum, y hay muchas versiones procedentes de Venezuela que se estaría negociando una transición en la cual Maduro está pidiendo garantías para que se le asegure la integridad personal y el safe passage, dice en inglés, el tránsito salvaguardado, y se presume que estaría negociando su salida a Cuba, Turquía o acaso Rusia. En términos de seguridad personal, ni Cuba ni Turquía le pueden garantizar seguridad personal a Maduro, y acaso sí la Rusia de Putin, sencillamente porque Putin la gobierna, con lo que hizo Assad cuando sale de Siria, y sin embargo eso sería convertirse en un rehén, preso, detenido, del propio Putin, que va a tomar sus propias decisiones en virtud de los propios intereses de Rusia. Pero es muy claro que con un 7% de la flota americana en las costas del Caribe y con el portaaviones Gerald Ford en la misma costa, los Estados Unidos tienen que tomar una decisión. Señalan analistas del Pentágono que cuando se moviliza un grupo de portaaviones, se tiene que tomar una decisión al cabo de 2 semanas. O bien se ataca, y en este caso se especula que serían objetivos estratégicos, o bien hay un stand down, se baja la tensión, pero nada parece indicar que la administración Trump vaya a bajar la tensión en Venezuela. El tema es importante porque
Trump ha innovado en el derecho internacional, si puede decirse de esa manera, porque se está combatiendo el supuesto delito de narcotráfico con armas militares y con movimientos de carácter militar. Lo normal, de acuerdo al derecho internacional, es capturar a estos presuntos delincuentes y tomar la droga como prueba del delito y luego someterlos a un debido proceso penal. Acá no. Acá se ha tomado la decisión de considerarlos una banda terrorista y con eso se justifica una acción militar mayor que no interesa las pruebas o las evidencias, solamente eliminar estas lanchas rápidas que supuestamente llevan droga. Ese es un primer punto. Ya Colombia, con gobierno de izquierda, ha hecho un primer acto de naturaleza administrativo-jurídico denunciando en Naciones Unidas que se está violando procedimientos ya conocidos de derechos humanos y ha pedido a Naciones Unidas una investigación. De otro lado, hay algo importante y relevante. Tú lo has dicho, movilizar tremendo equipo militar. Incluso en algunos casos algunos especialistas decían superior al que se utilizó incluso en la Guerra del Golfo en algunos momentos. O sea, estamos hablando de un operativo muy grande. No puede ser algo solamente para intimidar. Y ya hemos visto un paso decidido. Bloquear el espacio aéreo de Venezuela ya es una medida que pone en jaque al gobierno de Maduro, porque se ha suspendido todo vuelo de llegada o salida desde Caracas. Entonces estamos hablando de una situación que, de la mano con lo que tú has dicho, de esta comunicación, donde Maduro está buscando garantías para su vida y para, supongo, salir con su familia a un lugar donde lo acojan. Pero de materializarse esto, significaría la caída de una dictadura en Venezuela, que se abra la democracia para Venezuela, y hay analistas que dicen nacería una esperanza de que un procedimiento similar pueda ocurrir con Cuba, cosa que es palabras mayores. Ahora, de otro lado, también ha trascendido una noticia que viene de China. China ha expresado su preocupación por sus inversiones y sus activos en Venezuela. Es decir, ha llamado la atención que no va a permitir que Estados Unidos con sus acciones ponga en riesgo sus inversiones. Esto es un tema interesante porque China tiene un peso en el contexto mundial. ¿Cuál es tu reflexión sobre estos hechos relevantes de lo que está ocurriendo? De la misma manera en que la administración Trump ha aplicado tarifas invocando poderes ejecutivos en base a leyes históricas en los Estados Unidos, está haciendo lo mismo en Venezuela. Sin embargo, como señalas, están empujando el sobre, como se dice en inglés, una traducción literal. Es decir, están forzando ciertas poderes ejecutivos y leyes de emergencia para tomar decisiones muy usual de alguna manera en la administración Trump que otras administraciones no habrían tomado. En el sentido de que, como señalas, no tiene mucho sentido en la medida que el tema de narcotráfico es un tema de law enforcement, de la aplicación de la ley, que tiene visos de seguridad nacional, pero no directamente vinculados a las decisiones que está tomando la administración Trump. Pues hay una discusión en el legislativo norteamericano, incluyendo la propia bancada republicana, si se están excediendo esos poderes o no. Por otro lado, la posición china es una posición nominal, no es una posición real. Nadie cree que China va a enviar parte de su flota para defender a la administración de Maduro. Es decir,
y las inversiones chinas que fueron en forma de préstamos cuando Hugo Chávez Frías todavía presidente han sido prácticamente recuperadas por China en la medida que el gobierno venezolano ha ido amortizando esas deudas. Queda un balance que son como 15.000 millones de dólares que para cualquier efecto práctico no son significativas para China. Los activos petroleros activos que tiene China en Venezuela son limitados. Y además tiene que ver un poco con las tensiones en el estrecho de Taiwán, en las que China está estableciendo una posición para establecer un precedente, ¿sí? Lo que sí queda claro a esta altura, por expresión manifiesta de la administración Trump, que lo que están buscando es un cambio de régimen. No van a invadir Venezuela. Con 2.500 Marines no se invade un país como Venezuela. Si uno toma en cuenta que la invasión de Panamá, que es una ciudad-estado para cualquier efecto práctico, ocupó a 30.000 tropas, 15.000 que estaban todavía en la zona del canal y 15.000 que participaron en la invasión. Cuando Tormenta del Desierto involucró a 250.000 miembros activos de las Fuerzas Armadas norteamericanas, una fuerza expedicionaria de infantes de marina no es suficiente para invadir un país tan vasto como Venezuela, en donde el ejército bolivariano tendría un tipo de reacción y la actividad delincuencial es extensa, lo cual crearía una situación caótica. Permite recordarte que Trump ya tiene una experiencia fallida porque en su primer gobierno intentó un golpe de Estado contra Maduro. Correcto. Sí, claro, o sea, hay dos antecedentes en virtud de las decisiones de la administración Trump. Uno, la experiencia personal de Donald Trump con el gobierno fallido de Guaidó, en donde él admite, y Abrams, Bolton, quienes estuvieron alrededor de la primera administración Trump, admitieron que tenían expectativas más altas de las reales en lo que podía o no ser Guaidó, cuando dijo además Trump que todas las alternativas estaban sobre la mesa y sin embargo no las aplicó. Y dos, hay que recordar que en la administración Biden, de cara a las elecciones del 28 de julio del año pasado, se firmaron dos acuerdos: el acuerdo de Barbados entre la oposición política y el gobierno venezolano, y los acuerdos de Qatar entre los Estados Unidos, la administración Biden y el gobierno de Venezuela, en función de que la elección del 28 de julio fuera una elección competitiva y en donde Maduro se compromete por escrito en los acuerdos de Qatar que si gana la elección convocaba un gobierno. Pero incumplió. Nacional. Pero Maduro... Exacto, allá vamos. No solo incumplió, y si perdía, entregaba el poder. No solo incumplió, se robó la elección. A esta altura queda claro. Y María Corina Machado, que era la candidata de la oposición, fue negociando para que esa elección se diera de la mejor manera posible, ¿no? Cuando ella fue prohibida de presentar la elección nombrando a Edmundo González Urrutia, después de que también vetaran a su primera opción, esa negociación la fue llevando a la administración Biden, y cuando Maduro pierde catastróficamente la elección, cosa que tampoco nadie esperaba. Hay que recordar que Chávez nunca perdió una elección, que las manipulaba, que movilizaba, sí, pero ganaba. A Capriles, en la última elección en que participa Chávez, gana por 12 puntos, por 12%, que era un margen que evidenciaba la popularidad y la capacidad de manejo, maniobra, manipulación política de Chávez. En este caso, Maduro la pierde y se la roba. Y entonces en la decisión de la administración Trump hay una opción personal del presidente Trump, que es muy usual en su forma de gobernar, y hay uno que es política de Estado, manifiesta y llevada por Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional encargado, que es la violación de los acuerdos de Qatar. Es decir, si hay una decisión que tiene algo orgánico, y además Rubio tiene una agenda personal revelada por distintos analistas y periodistas norteamericanos, que es el tema de Cuba. Ahora, Cuba, 60% de la isla no tiene luz. El proceso cubano sigue en un proceso de implosión progresiva, y Venezuela ya no tiene ninguna capacidad de asistir a Cuba como lo hacía en el pasado. Por otro lado, la red de influencia que había establecido Chávez en el ALBA ha desaparecido. Bolivia tiene un presidente de centro derecha. A eso, perdóname, a eso iba. Que la derecha acaba de ganar en Honduras, sí, y también acaban de perder el Caribe. Es decir, Maduro se ha quedado solo. Pero hay un dato importante. Desde el punto de vista geopolítico,
militar, con la movilización que ha hecho Donald Trump de Fuerzas Armadas, es muy eficiente el soporte que puede darle a una acción selectiva. Nadie piensa que Trump va a invadir Venezuela. Basta con golpes muy selectivos que alienten que algunos elementos de las Fuerzas Armadas venezolanas puedan sentirse respaldados con el tremendo poder militar de los Estados Unidos. Entonces, ya empezó una señal: bloquear completamente el espacio aéreo de Venezuela, intimidar a un gobierno. Esto lleva a un camino que ya se ve con cierta claridad. Lo único que estamos viendo en este momento son señales de búsqueda de Maduro de una salida negociada, pero todo hace ver que ya estamos en la crónica de una muerte anunciada. Si esto ocurre en Venezuela, la situación de Cuba y Nicaragua son situaciones que nos deben llevar a reflexión, porque Trump podría tener como logro histórico haber limpiado de dictaduras extremistas de izquierda América Central y también Latinoamérica, y eso definitivamente juega a este mundo polarizado en el que estamos, pero ayudaría a la democracia de América Latina. ¿Es correcto o no esta reflexión? Son procesos con dinámicas propias, ¿no? Los Estados Unidos acabó con la Guerra Fría de la Unión Soviética. No, la Unión Soviética se acabó sola. Es decir, y de hecho la CIA se enteró del colapso del muro de Berlín por CNN. Y el problema con los Estados Unidos es que tienen mucho poder y mucha capacidad de resistencia. Al final, Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam, sí, pero ganó la relación con Vietnam también, ¿sí? Lo mismo va a pasar con Cuba. El periodo especial ya se convirtió en una cosa permanente. No hay energía, no hay petróleo, no hay capacidad de generar energía en Cuba. Cuba está implosionando, la emigración continúa, ya no se reciben a cubanos en los Estados Unidos automáticamente como en el pasado. Eso también se modificó en la administración Biden. Y Nicaragua es un outlier, es un apéndice en estos procesos que tiene sus propias dinámicas que probablemente Trump o el colapso venezolano no pueda cambiar. Ortega le debe mucho del poder acumulado a la asistencia fiscal que le dio Chávez cuando tenía los recursos, que le permitió copar el Estado y cooptar a la sociedad, particularmente al sector privado nicaragüense, que se alineó con Ortega por beneficios propios. Ahora, ¿sí? hay un dato relevante. ¿Cuál es? Que Rusia ya no es la Rusia soviética, sino es una Rusia conservadora, autocrática. Ellos se marcan en una relación con Estados Unidos de respeto al Tratado de Yalta. Es decir, mientras Estados Unidos respete las acciones militares de Rusia en Ucrania, donde Rusia siente pleno derecho a hacerlo, no va a ser cuestión de Estado Rusia de las acciones que pueda desarrollar Estados Unidos en la zona que del hemisferio le correspondía como zona de influencia a los Estados Unidos desde el Tratado de Yalta, que fue un tratado con motivo del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que hay sentido en esta forma, que siempre evidentemente necesita diálogos entre estas potencias, pero Rusia y Estados Unidos están dialogando el escenario mundial. Eso es algo que no tenía Biden y que sí lo vemos en el caso de Trump y Putin. ¿Es correcto? Correcto, porque hay una afinidad entre Putin y Trump que es innegable, y hay una negociación en ciernes de cara a Ucrania que favorece a Rusia, y Rusia tampoco tiene ningún interés en intervenir significativa o sustancialmente en Venezuela. Los intereses rusos en Venezuela son limitados. ¿Qué hay en Venezuela que le interese a Rusia? Poner una base ya la tuvo en Cuba y no existe más. Tenerla en Venezuela tampoco necesariamente funciona, porque el régimen de Maduro tampoco es confiable, ni es sólido, ni está bien administrado. La crisis venezolana es una crisis de mano propia de la incompetencia del gobierno de Maduro y de las consecuencias de un régimen establecido por Chávez que estaba basado en el consumo y no necesariamente en la actitud revolucionaria. ¿Sí? Eso
favorece, además ya no se habla de zonas de influencia, sino zonas de control. Y hay un entendimiento, como tú dices, en esta nueva, en este nuevo ¿cómo se llama? El mundo, Multipolar. en la multipolaridad en que se respetan esas zonas de dominio. Y América Latina es sin duda una zona de dominio de los Estados Unidos y de Occidente en general, y se da en cosas como los minerales críticos. La inversión china en minerales críticos en África tiene mucho que ver con que China entiende y sabe que puede establecer una zona de control en África y no necesariamente en América Latina, por la naturaleza de los gobiernos latinoamericanos y por la geografía. Y lo mismo sucede con Venezuela. José, Putin. este tema puede tener implicancias importantes para el Perú, porque Perú es cabecera de playa de inversiones chinas en Sudamérica. Pero no me contestes la pregunta, vamos a un pequeño corte y volvemos. Gracias. Continuamos con Integrando Perú. En momentos críticos para nuestro país, problemas serios de seguridad, fuga de talentos, políticos en los que no creemos porque nos mienten y nos mienten, es necesario un momento de reflexión. Es necesario que no solamente lo emocional defina un voto en el que se juega nuestro país y nuestro destino. Es importante estar informados. Por eso aquí está Integrando Perú. Somos el país de todas las sangres. Eso nos puede hacer exitosos y muy especiales en el mundo. Ya lo hemos visto con la gastronomía, pero hay que hacerlo en todo, en el deporte, en la manera de transformar las estructuras del país para que haya oportunidad para todos. Tenemos que aceptarnos que en la mistura del Perú está su futuro. Los esperamos todos los miércoles a las 8 de la noche y si no pudieron por X razones, en cualquier momento pueden entrar a internet y ver el programa y ser parte de Integrando Perú. Maestro, maestra, recibe formación de calidad con derrama magisterial, convenios con universidades nacionales e internacionales, cursos para nombramiento y ascenso, congresos, talleres y más. Acompañamos tu crecimiento profesional con las mejores opciones de capacitación. Para más información, llama al 920-376-446 o ingresa a dm.edu.pe. 60 años de rama magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. Continuamos con Integrando Perú. ¿Cómo Estados Unidos puede mejorar sus inversiones o hacer una suerte de contrapeso a la gran inversión china en Perú? Porque no ha sido una competencia, simplemente ha sido el retiro de las empresas occidentales del mercado peruano. Es un fenómeno mundial, el crecimiento agresivo de China, sostenido, y el hecho de que Perú, por varias razones, primero porque tiene un potencial minero extraordinario, el nuevo petróleo es el cobre, y Perú tiene grandes reservas de cobre. Acabo de estar en Chile y es claramente la información oficial de Chile estamos en un plan de incluso de reuso del cobre, es decir, los geólogos dicen en Chile que la mayor parte de sus reservas ya han sido aprovechadas. No tienen ellos un potencial como el peruano donde hay todo por hacer. Dime si estoy en error. Perú es muy atractivo desde el punto de vista de ser un país proveedor de minerales críticos. Ahora, Estados Unidos, ¿cómo puede ayudar al Perú a un equilibrio entre dos potencias que no signifique afectar las oportunidades de inversión y progreso, que significa que se desarrollen estas inversiones y que Perú pueda mantener una posición equilibrada, ni con Beijing ni con Washington, que signifique, estamos de acuerdo con Estados Unidos en la defensa de la democracia y los valores que se comparten desde Occidente, pero
en temas de inversiones respetamos las reglas de mercado. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto? En el proceso de la segunda mitad del siglo XX de la economía norteamericana, que se enfocó en los servicios, las finanzas particularmente y el consumo, el país se vino desindustrializando y se tercerizó eso en China por cuestiones de medio ambiente, de especialización, de demanda, y esa decisión, que no fue una decisión vertical, sino de parte de un proceso, benefició mucho a los Estados Unidos. Esta economía siguió creciendo, incrementando su ingreso per cápita y los flujos de capital hacia el país. En ese proceso, China, pues al desarrollar su capacidad industrial a todo nivel, una de las cosas en las que se enfocó fue en la refinación, producción, pero particularmente en la refinación de metales y minerales, en donde domina con el 40% la refinación del cobre global. La inversión minera en el Perú es diversa y es mayoritariamente occidental. Si uno toma en cuenta las empresas australianas, holandesas, canadienses, mexicanas y norteamericanas, pues en el Perú participan todos los grandes productores mineros. Sin embargo, la mayor parte del cobre peruano, como la mayor parte del cobre chileno, va a China para su refinación. Los Estados Unidos está tomando decisiones más allá de las propias de la administración Trump, sino como nación, en retomar cierto control, dominio, influencia en la producción de minerales críticos que, como acabas de señalar, hoy día son claves en el futuro energético de la humanidad, en la medida que, si bien el petróleo no va a desaparecer, la Agencia Internacional de Energía acaba de cambiar el tenor de sus proyecciones diciendo que la demanda de petróleo va a seguir incrementándose hasta el año 2050 y no hasta el año 2030, como había sostenido por los últimos 3 años en debate con la OPEP, y que la demanda va a llegar a 113 millones de barriles diarios. Y cuando decía que ya habíamos llegado al pico, la OPEP dice que vamos a llegar a 122, 124 millones de barriles diarios de los 102, 103 que se consumen hoy. El survey geológico de los Estados Unidos acaba de nombrar al cobre como un mineral crítico. ¿Eso qué significa? Favorece políticas de parte del Estado de inversión en producción, explotación, refinación de cobre, y le devuelve cierta dinámica a los Estados Unidos en tratar de tener algún rol en ese proceso. Incluso clave sería las minas no se pueden mover, lo que se puede mover es la refinación. Y lo que acabas de decir sobre tu lectura de la producción de cobre en Chile, Chile ya no puede duplicar su producción. Las minas son muy grandes, muy extensas, las leyes están cayendo, tienen problemas significativos de agua. Y Cochilco señala que en 15 años Chile va a llegar al pico de su producción y que ahí viene un proceso de caída sistemático, porque además las minas van a ser cada vez más caras porque hay que empezar a minar bajo superficie. En cambio, en el Perú podemos duplicar la producción con una serie de proyectos existentes y los costos de producción de cobre en el Perú son los más bajos del mundo. ¿Sí? Lo siguiente para sopesar la influencia china es refinar en América Latina, y con un puerto como el de Chancay, eventualmente con un puerto como el de Corío, o la ampliación del propio puerto de Hilo, que ya es un puerto existente y desde el cual exporta Southern Perú, Grupo México, se podrían ir compensando esas dinámicas, asegurándose la oferta de cobre constante y creciente para la producción en los Estados Unidos, particularmente en lo que se refiere al desarrollo de la inteligencia artificial y los data centers, la nube, sin el cual la misma no puede existir. Ahora, hay que añadir el valor estratégico del puerto de Chancay, que eso puede incomodar al presidente Trump, porque significa que Perú es parte importante de la llamada nueva ruta de la seda, que hace recordar lo que fue Callao en el Imperio Español y su nexo con Filipinas, que era a su vez su nexo con China. Estamos hablando de la primera globalización ocurrida hace varios siglos. Entonces, hoy el hecho de que el puerto de Chancay sea un puerto estratégico para que China lidere el comercio mundial, eso ya es un hecho muy difícil de revertir. Entonces, ¿cómo digerir ese elemento fáctico, ese elemento real, si se quiere defender una presencia hegemónica en la región?
Desarrollar un puerto alternativo al de Chancay, que es cuando se habla de Corío o de Hilo, se habla de ese tipo, pero sería una redundancia que probablemente no agregue valor a los Estados Unidos, en la medida que Chancay sí le agrega valor a China, y crear un puerto alternativo no queda claro que compensaría esa ventaja estratégica que tiene China en las costas del Pacífico Sur peruanas. Lo que sí se puede hacer es llegar a acuerdos entre Estados Unidos y China para el uso del puerto de Chancay por parte de intereses norteamericanos. En negociaciones que vayan más allá de los propios minerales críticos, hay que recordar que la tensión, el debate, la negociación entre los Estados Unidos y China es tierras raras por semiconductores de quinta y sexta generación, que es parte de esta discusión entre ambas naciones. Ese es el nudo gordiano, el tira y afloja entre ambos países. China domina la producción de tierras raras que son indispensables para la producción tecnológica en Occidente, y los Estados Unidos domina el diseño de los semiconductores de quinta y sexta generación que cumplen el mismo rol para todo el desarrollo que China requiere. En esa discusión, luego de 5 reuniones en distintas partes del mundo y los acuerdos a los que llegó el presidente Trump con Xi Jinping en Corea del Sur, en la última reunión de la PEC, previo a la última reunión de la PEC, es que se están dando las negociaciones que van a permitir lo que le propuso el presidente Biden al presidente Xi, competir sin conflicto. Y lo que le respondió Xi al presidente Biden previo a la PEC de Lima, en donde le dijo: en este planeta hay espacio para las 2 hegemonías, cosa en la que irrumpe la elección de Trump y sus tarifas, tensa la relación y en la cual ambas partes están buscando nuevos acuerdos para que vuelvan a fluir esta competencia sin conflicto. Hay otra pregunta que antes de terminar esta entrevista no quería dejar de hacerte. Perú tiene grandes oportunidades en su minería, pero está hackeado por el tema de la minería ilegal. Estuve viendo un reciente reporte. El Perú está produciendo formalmente, por lo que pasa por las aduanas, 200 toneladas anuales de oro. De esas 200 toneladas, 108 son acreditadas en el Ministerio de Energía y Minas como minas formales. Hay aproximadamente 92 toneladas que no se sabe su origen. Primer indicador preocupante. A eso hay que sumarle las toneladas que salen por Bolivia, por Ecuador, por la frontera, como contrabando, sin, evidentemente, ningún registro de aduana. Entonces estamos frente a una situación muy complicada. El nuevo gobierno que se va a elegir y el gobierno de transición actual están frente a una encrucijada muy grande. O se toma una decisión valiente de trazabilidad, que signifique marcar una diferencia apoyando a los mineros artesanales, a los pequeños mineros con una hoja de ruta donde se les dé asistencia técnica, se les otorgue justo título, se genere una cadena productiva y un precio justo en la compra del producto que ellos producen. Es decir, algo parecido a lo que Chile hizo como programa de formalización con sus mineros artesanales, o se convive políticamente con una actividad ilegal que puede significar que el Perú no aprovecha plenamente la ventaja de contar con estos recursos que van a incrementar su presión tributaria y que le van a permitir desarrollo humano para su gente, y convive con la trata de personas, con espacios donde hay extorsión, donde hay criminalidad. Es decir, es muy marcada la diferencia entre una u otra vía para afrontar esta tremenda bonanza en la que estamos, porque Perú tiene todo para mejorar, pero si cede ante la presión del mercado ilegal, definitivamente el cuadro es inquietante. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? El problema con el oro ilegal se parece al del narcotráfico, ¿verdad? La guerra contra las drogas que ha cumplió, se acabó por las decisiones de la administración Trump 30 años con el Plan Colombia. ¿Logró realmente acabar con las drogas? No.
las administraba y administraba las redes criminales, pero donde cerraban una, abrían otra. El narcotráfico no se acabó con la muerte de Pablo Escobar, ¿no? Ni con el fin del cartel de Cali. Más bien se fueron creando y NAFTA, que generó un flujo de transporte terrestre entre México y los Estados Unidos masivo, se convirtió en el instrumento por el cual las drogas empezaron a moverse. Y las propias drogas pasaron de estimulantes como la cocaína a narcotizantes como el fentanilo, ¿sí? Es parte de lo que Freud llamó en su momento el malestar en la cultura. Lo mismo va a pasar con el oro, en la medida que la multipolaridad cuestione la hegemonía del dólar, que los bancos centrales globales empiecen a acumular oro en función de la incertidumbre que está generando la administración Trump y sus tarifas. El mayor comprador de oro ilegal en el mundo es China. Las reservas de oro de China se especula que son el doble de las declaradas formalmente, que China compra por lo menos entre el 40 y el 50% del oro ilegal que se produce en el mundo. Acaba de salir un reporte muy extenso en la revista Times sobre el oro ilegal en Ghana, en donde las condiciones del oro ilegal en Ghana son mucho peores que las condiciones del oro ilegal en el Perú. De cara a esta ilegalidad de un metal precioso, que lo único que va a hacer es incrementar sus cotizaciones, que están alrededor de $5,000 la onza, y se especula que pueden llegar entre $6,000 y $8,000 la onza, en la medida que estas dinámicas continúen y que la demanda central sea de los bancos centrales y no de los manufacturadores de joyas, pues el problema va a crecer. ¿Y cómo se atiende un problema de esta magnitud? Y para las bandas criminales es menos riesgoso traficar oro que traficar cocaína. Permíteme, José, permíteme ser un poquito más optimista. He estado leyendo reportes de lo que fue la experiencia, que no fue solo de un país, sino fue una estrategia internacional contra el diamante, que estaba bañado de sangre, dolor y explotación de niños, trata de personas y muerte. Cómo el mundo no lo eliminó, ahí sí tienes razón, pero redujo sustancialmente el mercado del diamante sucio, el diamante que estaba bañado de sangre. En un proceso que se llamó el proceso Kimberley, que fue el trazabilidad. ¿Podemos lograr un Kimberley para el oro? Claro, pero ¿qué pasó con el Kimberley? Trazabilidad, y estaba muy concentrado en intereses belgas, holandeses, sudafricanos, israelíes. Fue posible acordarlos, pero en el camino también sucedió que hoy día los diamantes sintéticos son de tan buena calidad como los diamantes naturales. Y los diamantes dejaron de valer lo que valían porque más no son escasos, ¿sí? Siempre hay una dinámica de mercado alrededor de este tipo de economías ilegales y lo que se llaman crímenes violentos, ¿sí? La delincuencia puede ser violenta o no violenta, y las economías pueden ser legales y ilegales. Y la clave es formalizarlas, cerrando los ojos inicialmente al proceso en lugar de tratar de penalizar a todo el mundo. Es un proceso que tiene que ser muy pragmático, muy racional, y que tiene que incluir mecanismos de mercado en la aplicación de la ley y la represión de las actividades. De lo contrario, la prima por el combate policial de las actividades ilegales tiende a ser mayor, estimulando más la producción y alimentando las conductas criminales. Pero ¿Sí? si se logra un mercado próspero de pequeños mineros y mineros artesanales que ven que hay asistencia técnica, que hay justo título, que hay cadena productiva, que hay precio justo de su producto, estaríamos hablando de un fenómeno de formalización que haga que la trazabilidad le permita recuperar ingresos al país y reducir el ámbito de desarrollo de este monstruo grande que pisa fuerte, que es evidentemente la minería ilegal, pero habría un freno y una oportunidad para la gobernabilidad del país. Y en un proceso en el que el Reinfo y la ley MAPE cumplen un rol. O sea, demonizar al Reinfo por ser un registro que se creó con las mejores intenciones y terminó con efectos secundarios es un despropósito. Por otro lado... Es que Reinfo sin trazabilidad es la tierra de nadie. Correcto, pero de nuevo, no es el Reinfo el culpable, eso es como echarle la culpa al sofá de la infidelidad de la pareja de uno, ¿verdad? O tirar el agua con el bebé
tirar el agua en la tina con el bebé adentro. No tiene ningún sentido. Es un paso más o menos más mal que bien hecho, si quiere ver uno, pero demonizar el reinfo y la influencia que eso significa no tiene sentido. Aquí la solución, además del proceso Kimber, es lo que sucedió con las ediciones piratas de las novelas de Vargas Llosa en el Perú, que ni bien salía la versión formal, había una edición pirata en las esquinas, en las calles. ¿Qué decidió Planeta, Six Barral, quien las publicaba? Sacar ediciones populares. La gente prefiere comprar una edición popular más barata y de mejor calidad que comprar una pirata, pero si no puede comprar la formal y quiere leer el libro, va a comprar la pirata. Se acabó la piratería, no pudo competir. Hubo un mecanismo de mercado y no se trata de meter presos a todos los vendedores de ediciones piratas en las esquinas de Lima, que no tiene sentido. Lo mismo, aquí no se puede penalizar a todo el mundo, solo a quienes tengan conductas criminales, los extremos, los outliers, como se dice en estadística, de los extremos criminales, y crear mecanismos que ya están en discusión. O sea, el tema de los diamantes no solo eran los insumos, sino quién los corta, cómo se exportan, porque la clave era cortadores. Por eso es que el Perú necesita un acuerdo internacional donde los países, Emiratos Árabes Unidos, la China, estamos hablando hasta la misma Suiza, todos los países que en algún momento en los últimos años hay registro de comprar oro del Perú, pueden ayudar para que lo que se dio con el diamante pueda permitirle al Perú recuperar la gobernabilidad. Y la clave, Pedro, es refinar oro en el Perú. El oro ilegal se exporta a doré, es decir, es un oro muy sucio. Sí, pureza del 60-70%. El bullion, que es el oro que se transa, sobre el cual se emiten certificados. Si yo tengo oro bullion 99.9999%, lo deposito en la Reserva Federal, en Suiza, en Bélgica, y me emiten un certificado. Y lo que se mueve es el certificado, lo que se transa es el certificado. Quien tiene un certificado es dueño de ese oro en última instancia. No se trata de que el Banco Central de Reserva del Perú compre oro doré, eso no tiene sentido, ni siquiera el bullion. Deberíamos tener reservas en oro, estaríamos ganando dinero en lugar de dólares que se debilitan vis a vis el sol. Es crear una refinería en el Perú que genere bullion, emita certificados, y por ese embudo entren todos los productores que van a preferir entrar por ahí y tener mejores precios que arriesgarse en los mercados ilegales y en la delincuencia criminal a la que están sujetos transando doré en mercados negros. Ahora, esa decisión pasa por no solo construir la refinería, que no es un proceso ni tan complicado ni tan caro en virtud de la producción ilegal de oro o informal, sino de tener las certificaciones, los permisos y los acuerdos políticos que permitan hacerlo. Las refinerías de bullion no van a querer que aparezca una nueva refinería sobre la cual ellos, las mismas no tengan algún tipo de influencia, control o beneficio. Pero eso se negocia, para eso se tiene una cancillería, para eso se hacen negociaciones Estado-Estado, pero es una decisión. Hablando del caso de Petroperú, es una decisión que necesita vocación política. Tomen una decisión de un lado u otro, pero la compañía no puede seguir al garete sin una solución clara, que es una decisión de Estado. ¿Sí? José, quiero decirte que la voluntad política, como bien señalas, es relevante. Voluntad política y convocar a los cuadros técnicos más capaces que tiene el Perú, o sea, la gente con expertise, con trayectoria, no seguir pretendiendo lograr soluciones si no llamamos a los mejores. Muchas gracias por esta muy lúcida conversación y hasta muy pronto. Encantado, un placer siempre. Muchas gracias, amigos. Gracias, José. Listo, vale. Hasta luego. Que todo vaya bien por allá. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.